Ay, a ver, le damos presentación. Empezamos entonces. Sí, doctora, 43 jóvenes. Bien, buenísimo. Buenas tardes con todos y todas. Qué feos son. Bien, chicos, vamos a hablar sobre el tema relacionado al trauma ocular, específicamente el cuerpo extraño o cuerpos extraños, a veces más de uno en el ojo, que era un tema asignado a otro colega que por motivos, por algunos motivos no lo ha podido presentar y por eso se me encargó a mí de un modo adicional a mi presentación oficial que se refiere a trauma ocular. Entonces, vamos a recordar qué cosa es la definición del trauma ocular. Es una lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas que ocasiona un daño tisular de diversos grados de afectación que puede comprometer la visión de modo temporal o permanente, obvio, como vemos acá en ambas figuras, y recordar la clasificación, que podemos tener heridas cerradas, heridas abiertas, podemos tener dentro de las heridas cerradas el tema de laceraciones en la córnea o contusiones, y en las heridas abiertas estas pueden ser incisas o pueden de plano haber una ruptura del globo ocular, y dentro de las incisas van a estar los cuerpos extraños, el cuerpo extraño intraocular. Pero vamos a ver que los cuerpos extraños no solamente van a estar dentro del ojo, sino que pueden quedarse en la parte externa y ser muy peligrosos también y poder llevar incluso a la ceguera al paciente. Y bueno, entonces, si nos ubicamos dentro del trauma, cuando yo hablé del tema, ¿se acuerdan? Revisamos todas estas heridas y dijimos que el cuerpo extraño quedaba para una clase completa. Y entonces, el trauma ocular por cuerpos extraños en el ojo es uno de los accidentes más comunes a nivel laboral, siendo una frecuente motivo de consulta en el servicio de emergencias, y más o menos 8.4% de la consulta van a ser cuerpos extraños. Ahí vemos uno que está localizado en el limbo justo entre la córnea y la esclera sobre la conjuntiva. Es un cuerpo extraño externo, no ha ingresado dentro del ojo. Acá estamos viendo otro cuerpo extraño, que este sí ya es bastante más notorio. Vemos todo un trozo de metal que ha destruido prácticamente el globo ocular. Vemos en la radiografía y en la extracción del mismo, miren el tamaño que tiene, ¿no? Comparado con una jeringa de tuberculina. La localización de los cuerpos extraños va a variar según el material del mismo, la velocidad con el que del lugar que sale, viaja hacia el ojo, y el mecanismo del trauma en sí. Los cuerpos metálicos son emitidos por efecto del martillo. ¿Se acuerdan del caso ese que vimos de el paciente que estaba trabajando, martillando fierro contra fierro? Bueno, una máquina que haga que giren las cosas de metal a alta velocidad, y estas van a salir, estos cuerpos extraños, salen a unas temperaturas muy altas, literalmente en forma de chispas. Los pacientes refieren, me cayó una chispa, porque lo que cayó pues prácticamente era un trocito de metal, pero a mucha velocidad, muy caliente, ¿no? Normalmente van a adherirse en la córnea, en el limbo corneal. Y obviamente, si vienen a tanta temperatura, tenemos que recordar que van a estar estériles, o sea, de por sí no traen gérmenes por la alta temperatura, pero por la temperatura y la velocidad, al caer sobre la córnea, obviamente van a hacer que el tejido adyacente, pues nada, se queme y se quedan ahí incrustados. No es que uno parpadea y salen, no, quema y ahí se queda. Y ese es el motivo por el cual tenemos después que retirarlo. ¿Dónde se van a localizar? Bueno, los polvos de madera, la acerrín, por ejemplo, son cuerpos extraños, algunos ejemplos de origen vegetal. Acá vemos un polvo de acerrín que justamente está siendo, digamos, limpiado con aire, y estos pueden caer en cualquier zona del ojo, ¿no? Pueden caer sobre la conjuntiva en el limbo, en la conjuntiva sí, en el fondo del saco conjuntival, en la conjuntiva tarsal, en el borde del párpado, en fin. Y los cuerpos
extraños de origen vegetal, bueno, en este caso es muy exagerado, por más que yo busqué alguna fotito para mostrarles lesiones producidas por hojas, por ejemplo, o algo, no pude encontrarlo, salvo este que lo preparó el doctor Durán, donde vemos que es un cuerpo extraño de casi 10 centímetros, ahí está en la medida en la parte inferior, que ha penetrado a la órbita del paciente, ¿no? Y entonces, obviamente puede perforar el globo ocular y no debemos olvidar que todo lo que provenga de material vegetal puede traer consigo una infección micótica por hongos. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando escriban el tipo de cuerpo extraño en la historia clínica, poner vegetal, paréntesis, riesgo de hongos. Ya, y con eso ya la persona no se olvida y hay que tener mucho cuidado y observación. Hay otro tipo de materiales, por ejemplo, arena, piedritas o lo que sea, y bueno, de acuerdo a cómo llegaron al ojo van a ubicarse, ¿no? Por ejemplo, en este que estamos viendo, en el fondo de saco, pueden quedarse en la córnea o subtarsales, y yo he tenido oportunidad de ver pacientes, niños generalmente, y también niños sanos, ¿ah? Que yo no sé por qué los niños tienen tendencia a meterse cosas, ¿no? Se meten cosas a la nariz, ustedes que hicieron la clase de otorrino, han visto los cuerpos extraños en la nariz, desde frijolitos, restos de juguetes, pedazos de esponja, se meten estas cosas a las orejas, pero a mí digamos, lo que nunca había visto realmente era que se pusieran en esta zona donde estamos viendo acá, que es en el fondo del saco conjuntival. Tuve una niñita pequeña tendría pues 1 año y medio, 2 años, y la mamá la trae porque tenía el ojo rojo y secreción. Y me dice, y ya le he echado gotas y no le pasa nada, y además huele feo. ¿Ustedes escucharon alguna vez de una conjuntivitis que tenga mal olor? No hay conjuntivitis que se asocie a mal olor. Entonces me quedó ahí haciendo ruido, el huele feo, pero no insistí más. Me dije, no, es una conjuntivitis, gotas. Venga en 4 días para ver cómo sigue. En 4 días vino, me dijo, se ha mejorado un poquito, pero sigue con secreción. Ah, no. Acuéstenla, amarrarla ahí como tamal, con una sábana y con ayuda de la técnica, separarle el ojito aquí tal cual, ¿y qué creen? Tenía un trozo de esponja. Pinza, anestesia, le retiro el cuerpo extraño y le digo a la señora, le digo, señora, ¿qué es esto? Es un pedazo de esponja. ¡Oh! Estaba jugando con su muñeca y ese era el relleno de la muñeca, ¿pueden creer? Bueno, pasa. Después vimos otro paciente un poco más grandecito, un niño también que igual tenía un cuerpo extraño que él mismo se había introducido en el fondo de saco conjuntival. Entonces va a depender, volvemos a insistir, del tipo y de cómo llegó al ojo, ¿no? Bien, y entonces si hablamos de esquirlas o astillas o esas chispas de metal, cuando son, dependiendo del tamaño grande o mediano, obviamente el daño va a ser mayor y hay una posibilidad más alta de generar una perforación. Y para ello es importante realizar un diagnóstico diferencial en tu cuerpo extraño extraocular y un trauma penetrante, como el que vemos en la figurita de abajo, con un cuerpo extraño intraocular. Recordemos también que la anamnesis es importantísima cuando evaluamos a los pacientes, ¿no? El relato cronológico de las circunstancias por las que el paciente viene a la consulta. Los cuerpos extraños superficiales pueden caer, digo, estamos en la esquina del paradero esperando el micro, lo que fuera la movilidad, y bueno, hay mucho aire, levanta la tierra, que ahora hay tanta tierra por todo lado, y por ahí te cae dentro del ojo. Entonces, trabajar debajo de un coche, estar fuera un día con mucho viento, son factores de riesgo para tener este tipo de lesiones, digamos. Al golpear un martillo, afilar metales, estos pequeños fragmentos saltan a gran velocidad, golpean el ojo y pueden incluso llegar a penetrar dentro, ¿no? Y darnos un cuerpo extraño intraocular. Los fragmentos de soldadura eléctrica, otros como proyectiles de armas, las armas de juguete, que ya las vimos también peligrosísimas, este tema de la flechita, las balitas en los juguetes, y en el caso de la policía, el uso de los perdigones, ¿no? O
que estos perdigones son causa de muchos ciegos en varios lugares del mundo, y en especial en Latinoamérica, donde la policía los utiliza para, digamos, contrarrestar a los manifestantes. Y estos les van a la cara y directamente al ojo y nada, y tenemos gente ciega de ambos ojos por penetración de cuerpo extraño metálico intraocular. Y bueno, al hacerse la pregunta en la anamnesis, casi el 80% de los pacientes son capaces de identificar dónde está el cuerpo extraño. Dice, está acá arriba, yo lo siento, o está acá, o está en la parte inferior. Y además decirnos si está en la parte central o en las partes laterales, ¿no? Tanto hacia el canto externo como a la parte interna del ojo. Se consideran factores de riesgo para tener cuerpos extraños oculares, tanto en la superficie como intraoculares, los trabajos en carpintería metálica, la soldadura, la agricultura, las armas de fuego, el uso de maquinarias, herramientas, los accidentes de tránsito, ¿no? Los cuerpos extraños por choques o viajar en un vehículo. Pues nada, muchos guían con trozos de vidrio, y los vidrios bueno, pues perforan literalmente y nada, y por ahí no se ven, no dan reacción, pero hay que sospecharlos. Pueden ser metálicos u otros, ¿no? Entonces, vemos que el cuerpo extraño dependerá de lo que haya caído al ojo, literalmente, ¿no? Será vidrio, metal, madera, tierra, maquillaje, otros. Y ahí les conté el de los trozos de esponja, ¿no? Los rellenos o parte de juguetes, larvas de insectos, vistas fuertes como de nervios. Y bueno, también busqué el tema de las larvas pequeñas de insectos como mosquitos, en los cuales tenemos la historia del paciente. Dice, yo estaba debajo del árbol y sentí que algo me entró al ojo, era un mosquito, habían mosquitos. Mosquito. Bueno, ya. Y siento que algo camina dentro de mi ojo. Bueno, cuando el paciente dice que algo camina dentro de su ojo, literalmente algo camina dentro de su ojo. Lo examinamos en la lámpara de hendidura y se ven, son muy, muy pequeñitas, son casi microscópicas, pero ahí están las larvas de las moscas, ¿no? Hemos tenido oportunidad nosotros de ver a un señor que vino de Chilca, estaba en el río, igual, nos contó la misma historia, una colega también que se fue a Churín, a los baños termales, y se sentí que me entró algo al ojo, pero bueno, ella tenía el mosquito ahí, ella estaba muerto, obvio, un mosquito, ¿no? Pero las otras dejan sus huevos y estos empiezan a crecer y bueno, pues, nada, sentir que se mueve ahí, ¿no? Terror. Bien. Y cuando el cuerpo extraño está en la conjuntiva, entonces acá vemos uno en la conjuntiva tarsal, lo vemos acá muy bien incrustadito, que le ha causado una lesión en la córnea, porque el problema es que los pacientes se frotan el ojo, y al frotarse el ojo, el cuerpo extraño, que en este caso es un trocito de metal, va a rayar la córnea y va a lesionarla, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a producirle al paciente? Va a darle mucho dolor al abrir o cerrar los párpados, sensación de cuerpo extraño, obviamente, que dijimos que incluso pueden identificar claramente en dónde está. Pueden producir visión borrosa o no, cuando está comprometida la córnea. Digamos, en este caso, por ejemplo, la lesión a la córnea no afecta a la pupila, entonces la visión no se altera. Inyección conjuntival, obviamente hay reacción, la vemos más roja la conjuntiva, y de acuerdo, si hay compromiso corneal, obviamente vamos a tener fotofobia, molestia a la luz. El paciente viene, no puede abrir los ojos, tiene lagrimeo además. Los cuerpos extraños metálicos en la córnea, los primeros días no producen ninguna molestia. El paciente está sintomático, sintió que le cayó algo, pero ahí quedó tranquilo. Recordemos que la córnea es la parte anterior del globo ocular, que es transparente, que no tiene vasos, que es importantísima para la visión, tiene muchas terminaciones nerviosas, y estos cuerpos extraños, volvemos a recordar que vienen a gran velocidad, a alta temperatura, se incrustan, se quedan, prácticamente queman esta zona del tejido, y además, por ser metálicos en contacto con la humedad de la película lagrimal, se oxidan y empieza a aparecer un anillo de óxido que se incrusta en el tejido corneal. Entonces, cuando retiramos el cuerpo extraño, va a quedarnos acá el anillo de óxido de color anaranjadito, obviamente, y ese también debemos retirarlo.
y después obviamente se va a cicatrizar la córnea y le va a quedar de recuerdo un leucoma corneal, una nubecita blanca. Tenemos pacientes que trabajan en esta cuestión de carpintería metálica, no usan su protector adecuado y vienen a la consulta y ya tienen muchas cicatrices, muchos leucomas corneales ahí, ¿no? De varias veces que les ha caído y no escarmientan, digamos. Y el problema es que mientras caiga en zonas que no se relacionan con el eje visual, que es la zona de la pupila, si caen por los extremos, cerca al limbo, qué sé yo, en otro lado, no va a afectar la visión, pero si le caen al medio de la pupila, ahí sí sonaron, ¿no? Pueden afectar seriamente la visión. Entonces, estos pueden ser muy molestos, van a dar lagrimeo, recordemos que la córnea tiene muchos vasos, ya vieron la clase de queratitis y entonces han revisado todo el tema corneal, ¿no? Va a producir dolor, obviamente, fotofobia, que es el signo que siempre me va a avisar que hay compromiso corneal, el parpadeo incrementado. Ahí tenemos el paciente con hiperemia conjuntival, además, ¿no? El diagnóstico diferencial, recordar que puede ser una úlcera corneal, puede tratarse de un absceso corneal o problemas de queratitis que ya no tienen un cuerpo extraño, pero igual siguen dando sensación de cuerpo extraño. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente si no vemos un cuerpo extraño sobre la córnea existe la posibilidad que esté debajo en la conjuntiva tarsal, como ya hemos visto en las figuras anteriores, ¿no es cierto? Aquí, entonces. En la córnea no se ve nada, vamos a ver las lesiones, pero si no evertimos el párpado, no lo encontramos, el cuerpo extraño, y si no lo retiramos, va a seguir dañando la córnea. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Después de la anamnesis exhaustiva que me dice qué posibilidad hay de qué tipo de cuerpo extraño se trata, en qué circunstancias fueron y todo anotado, recordemos que la primera y la parte más importante del examen oftalmológico es la agudeza visual. Entonces tenemos al paciente ojo por ojo y se escribe en la historia clínica. Chicos, ustedes que están jóvenes tienen que tener muchísimo cuidado en hacer historias clínicas lo más prolijas posibles y tienen que escribir ahí ojo por ojo cuánto ve el paciente, primero el ojo derecho, segundo el ojo izquierdo. Que no tengo cartilla de Snellen, vieron que ahora viene hasta en programa que viene con el celular, o sea que el famoso Eye Handbook, ¿no? Entonces no hay pretextos ahora para decir que no le pudieron evaluar la audición visual. Y siempre yo les hago recordar que si, digamos, les parece una pérdida de tiempo, eso puede ser un motivo de una denuncia y pueden verse implicados en un tema que no está bonito de ir al juez, en fin. ¿Por qué? Porque el paciente te va a acusar, es decir, yo vine viendo bien y el doctor o la doctora me dejó ciego, pero es que solamente le eché una gotita de agua, nada. No, el paciente dice que lo dejaste ciego. Y si no tienes escrita esa agudeza visual en la historia clínica, no hay modo que puedas defenderte, digamos. Si tienen a la mano anestesia tópica, hay que colocarlo para disminuir el dolor y el blefaroespasmo, los párpados que se cierran fuertemente, y poder examinar la córnea para identificar las laceraciones o perforaciones. Siempre vertir el párpado superior, pero obviamente si tengo idea o sospecha que el paciente pudiera tener una perforación del globo ocular, y si yo voy a hacer la maniobra de vertir el párpado, el globo ocular va a quedarse en mi mano, digamos, todo el contenido, la parte interna, y entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Realizar la prueba de Seidel, más adelante vamos a ver una fotito de esta, si se sospecha lesión penetrante, porque el Seidel me va a explicar si hay salida de humor acuoso, por ejemplo, y entonces se va a ver ahí fácilmente, ¿no? Corroborar la reactividad de las pupilas, si están reactivas a la luz, para descartar un desprendimiento de retina, una hemorragia vítrea, dado que si hay compromiso ya de la vía visual, las pupilas van a reaccionar muy, muy lentamente o no van a reaccionar. En la exploración clínica puede haber hiperemia conjuntival, edema en los párpados, reacción en la cámara anterior, acá vemos una laceración, no está perforada, pero la córnea está levantada. Vamos a ver erosiones corneales, acá está con la tinción de la fluoresceína, y erosiones verticales que me pueden ya orientar a que hay algo en la parte en el tarso, que al parpadear hace las rayitas estas, ¿no?
En la exploración física también recordar que la pupila es importantísima porque me va a decir si es que hay laceración y la pupila va a estar totalmente redonda y no hay perforación, o si hay una perforación en la cual la pupila se va a convertir en una forma de gota. En esta fotito no se ve bien, pero es igual así, parece una gota, ¿no es cierto? Y la parte aguda de la gota se dirige hacia la zona de la perforación. ¿Y pues es este marroncito que veo acá? Bueno, si se perforó la esclera en esta zona del limbo, lo que sale aquí a cubrir esta perforación es el iris. Entonces, esto que veo es una hernia de iris, ¿no? Entonces ahí se tapa, ya no sigue saliendo el humor acuoso y de algún modo es una forma de protección de esta reacción del ojo al producirse la hernia de iris, ¿no? Este caso está en el limbo y presenta mayor posibilidad. Recordar que cuando hay compromiso de iris o del cuerpo ciliar, puede haber mayor posibilidad de que haya hemorragia, ¿no? Y obviamente todo esto requiere un examen en la lámpara de hendidura. Invertir el párpado superior, recordemos, importantísimo para ver el fondo subtarsal, el fondo del saco superior, si se pudiera, que es difícil y complicado porque hay que hacer una doble versión. El fondo del saco conjuntival superior está bien arriba, no como el de abajo, que apenas bajamos el párpado lo vemos. Invertir el párpado no es recomendable cuando hay sospecha de laceración del globo o perforación de la córnea, porque al presionar podemos ya eviscerar el contenido ocular, ¿no es cierto? Entonces aquí yo hago presión, está roto, pues nada, todo para afuera. En pacientes con iris oscuros se dificulta la observación, puesto que se confunde con el color. En los iris claros, acá yo miro esto y no puedo saber si es un cuerpo extraño o si es un lunar o un nebus en el iris, ¿no es cierto? Entonces aquí al colocar la lámpara de hendidura voy a ver claramente que no está en la córnea, que no me produce una sombra y que esto no se mueve y entonces es un nebus, ¿no? Entonces ahí hay otro nebus grandote en un iris más claro, en los ojos oscuros como los nuestros generalmente es más difícil de identificar, pero también hay nebus. Entonces, ¿qué necesito para examinar un paciente que tenga un cuerpo extraño? Obviamente una linterna, que tenga una buena luz, de preferencia, tener un oftalmoscopio, si tuvieran una lupa, una escala para una cartilla de Snellen para la agudeza visual, tener fluoresceína, anestesia, material para retirar el cuerpo extraño, que pueden ser agujas, pueden ser las torundas de algodón, los que acá le llaman bastoncillos, suelo fisiológico, gasas, oclusor, ocular, ahí dice oclusos, retractores de párpados, la lámpara de hendidura, ¿no? Que ayuda muchísimo. Entonces, si se dan cuenta, muchas de estas cosas de los cuerpos extraños no son para que sean manejadas por el médico general en su consulta, son para derivar al especialista. Si el cuerpo extraño estuviera en la conjuntiva, se puede retirar con un lavado. Vemos una jeringa, un lavado sobre la conjuntiva y va a salir. Si van a estar adheridos, va a ser necesario usar un aplicador estéril o vemos en este caso incluso una gasa que doblada en esta forma puede permitir retirarlo, ¿no? Y si tenemos anestésico, obviamente es muchísimo mejor, porque sin anestesia va a ser prácticamente imposible hacer este tipo de maniobras. Entonces, los que están en el fondo del saco y otros que están ahí nada más puestecitos, bueno, con un lavado copioso pueden salir. Y si no, vertir el párpado y retirarlo con un hisopo, ¿cierto? Bueno, recordar que si son de origen vegetal o animal se incrementa el riesgo de infección y si hay sospecha de uveitis o secreción debe ser tratado como úlcera corneal y obviamente ser derivado al especialista. Allá vemos una úlcera corneal que además de tener una conjuntivitis tiene hipopión, o sea ya hay compromiso intraocular. Está la técnica de versión del párpado con ayuda de una torunda de algodón, un aplicador. Ven que se toman las pestañas, se le pide al paciente que mire abajo, se hace presión a nivel del surco acá arriba y se vierte el párpado. Siempre el paciente mirando hacia abajo, acá está el cuerpo extraño y con otro aplicador estéril, lo más limpio posible, se retira el cuerpo extraño.
Lo ideal en estos casos es tener un ayudante también, ¿no? Que le pase cosas estas. ¿Cómo se pueden extraer? Se pueden extraer los que no salen con el lavado ocular o con el aplicador, con una aguja 23 o 24, con un manguito de una jeringa de 5 centímetros, y que nos permite tener mayor control. Y vieron que la aguja en la punta está doblada, y obviamente esta extracción no se da así directamente, sino a través de la lámpara de hendidura, porque me permite saber qué tanto de profundidad estoy poniendo en la punta de la aguja que está doblada. Si no, puedo perforar la córnea y meterme en la cámara anterior con la aguja. Además que estas agujas, recuerden, tienen un filo, digo, bastante bueno, ¿no? En el bisel. Intentar con la remoción, los que recordemos que pueden tener el halo de óxido, que debe ser removido también, ¿no? Una vez removido, tenemos que colocar un ungüento antibiótico, usar un parche por 24 horas en los que hayan abrasiones superficiales. Los que no pueden ser removidos así fácilmente e inmediatamente al especialista, ya saben, con una protección adecuada. Es difícil diagnosticar la penetración parcial de la córnea, y entonces para eso utilizamos la lámpara de hendidura. Las imágenes deben ser simétricas, no distorsionadas, y obviamente son manejo del especialista. Si hay perforación en la esclera de la córnea, recuerden, importantísimo de la clase, van 2 cosas que no deben olvidar nunca: que si fue algún cuerpo extraño de origen vegetal, puede tener hongos y comprometerse con hongos, y los hongos son muy, muy peligrosos para los ojos. Y segundo, que si hay sospecha de perforación, nunca hay que poner un ungüento en el ojo, porque el ungüento tiene una base oleosa, y si el ojo está perforado se va a meter dentro del ojo, ¿no? Tampoco ejercer presión para, obviamente, evitar que se viscere. Colocar un vendaje protector, vimos en la clase mía que se puede usar un vaso de Tecnopor. Si tuvieran este tipo de protectores plásticos, ya está bien, o construir un cono con un cartón, una lámina de radiografía, y obviamente derivarlo al oftalmólogo de modo urgente, ¿no? Dado que la córnea es un tejido sin irrigación vascular, es muy probable también es muy improbable cuando la lesión es en la córnea que aparezca tétanos, pero si comprometen la conjuntiva o la piel de párpados, hay que poner tanto la profilaxis antibiótica cuanto el toxoide tetánico, ¿no? Utilizar gotas de antibióticas, cipro, tobra u otra. Y acá vemos una laceración en la conjuntiva. Aquellos que no mejoren los síntomas a pesar del adecuado tratamiento pueden ser referidos, obviamente deben ser referidos, ¿no? Para ser atendidos por especialista. Y entonces, bueno, son cosas que ayudan a que se retarde el proceso de curación, el no haber removido la parte de los residuos de óxido en la córnea y otros, ¿no? Entonces, generalmente la rehabilitación de los pacientes con trauma ocular suele ser rápida cuando son no perforantes. La mayoría de las escoriaciones corneales mejoran 24 horas después de la aplicación adecuada de un ungüento antibiótico y parche. Un pequeño porcentaje de los pacientes requerirá más tiempo para el parche, para evitar que el movimiento de los párpados retarde la cicatrización de la córnea. Entonces, en el resumen, recuerden colocar gotas de anestesia antes de proceder a examinar, retirar el cuerpo extraño, con aguja, espátula o funda de algodón o una gasa, aplicar un ungüento antibiótico, si hubieran gotas midriáticas también para prevenir la reacción uveal y el dolor, disminuir el dolor, ocluir con un parche compresivo, indicar analgésicos sistémicos, y en toda historia de trauma debe descartarse, obviamente, el trauma penetrante, ¿no? Y no olvidar que hay que vertir los párpados para buscar los cuerpos extraños que están en la parte superior. Las complicaciones, bueno, los abscesos corneales, vemos ahí un absceso con hipopión, inclusive la perforación de un cuerpo extraño que no era, digamos, perforante, pero puede perforarse la córnea si es mal manejado,
o presencia de una uveitis secundaria, donde estamos viendo acá hipopión por problemas de reacción en la uve. Signo de alarma, una prueba de Seidel positiva, y acá era lo que decíamos. Entonces se está viendo que hay escape de líquido, se coloca fluoresceína y se va a mirar la lámpara de hendidura y se va a notar cómo hay escape de líquido, que en todo caso ya sabemos que se trata de humor acuoso, ¿cierto? Presencia de úlceras corneales, hipopión, también son signos de alarma. Y bueno, dentro de los exámenes intraoculares y obviamente de los exámenes auxiliares, si se sospecha el cuerpo extraño intraocular, además hay que hacer un examen de fondo de ojo, una oftalmoscopía, un paciente con la pupila dilatada, una ecografía ocular, radiografías, tomografías, resonancias, que están contraindicadas cuando se sospecha que es un cuerpo metálico. Obviamente, acuérdense, la resonancia magnética está contraindicada, ¿no? Estudio de secreción en los casos de infección, y acá vemos una retina desprendida en una ecografía. En el fondo de ojo, que se pueden incluso ver los cuerpos extraños intraoculares que están en la retina, ¿no? O zonas de rotura de la esclera u otras. Entonces, recordemos que la ecografía es útil para evaluar el globo ocular y su contenido, bueno para cuerpos extraños intraoculares, poco disponible en las noches o los fines de semana. Está contraindicado en pacientes con ruptura del globo ocular. Obviamente, si voy a colocar esto de acá sobre el globo ocular y está roto, se imaginan, lo mismo que si hago presión o si quiero vertir el párpado, y va a empeorarse el cuadro. Es difícil de realizar en pacientes agitados y con edema palpebral, obviamente. La radiografía de órbitas, que es poco utilizada, pero que es muy útil, ¿no? Que tiene una sensibilidad, ven, casi hasta el 80% para las fracturas, baja sensibilidad para lesiones del globo y otros contenidos orbitarios, y otro tipo de cuerpos extraños, los vegetales o incluso de otra, no van a ser radioopacos y no van a salir en la radiografía, ¿no? Acá vemos una lesión por perdigón que va a verse fácilmente en el examen auxiliar. La tomografía de órbitas, si está disponible, digo, es el método de elección, es muy rápido, permite evaluar fracturas, lesión de los diferentes contenidos de la órbita, es excelente para cuerpos extraños, no necesita contraste, hay pocas contraindicaciones, entre ellas niños, mujeres con embarazo, que son relativas, ¿no? ¿Cómo se ordena? Se pide una tomografía simple de órbitas, incluir información clínica, verificar que el estudio tenga además una ventana para hueso y tejidos blandos, ¿no? Los cuerpos extraños intraoculares, acá lo estamos viendo, ¿no? Y en órbita, acá se ve la presencia del cuerpo extraño. Si hay rotura del globo ocular, también nos va a salir muy clarito ahí, ¿no? La resonancia magnética no se usa como método inicial en pacientes con trauma, demora, ¿no? Pues 30 a 40 minutos, poco disponible en las noches también, es más costoso y no es bueno para las fracturas. No se usa, está indicado cuando hay sospecha de fístula carótido cavernosa, cuerpos extraños vegetales intraoculares, cuando hay duda en la tomografía, y obviamente no olvidar que una contraindicación absoluta es cuando se sospeche que haya un cuerpo extraño metálico. Entonces, ¿hay posibilidad de tener complicaciones? Sí, dijimos que los riesgos en el caso de perforación, con las maniobras que se puedan usar durante el examen, pueden complicar más que ayudar. Entonces, cuando se da de alta, cuando no hay evidencia de lesión epitelial corneal en los casos de los cuerpos